Hoy hablamos con el poeta, narrador y cronista Bruno Pollack sobre sus más recientes publicaciones y muchos temas más. Arranca nuestro Petit Comité. Todo el tiempo que ha pasado, José, nos han derrumbado la casa. Sí, muy poético eso, pero Pero estaba resistiendo porque en realidad desde tiempo que yo pensé esta vaina la van a derrumbar. Y se mantenía, ¿no? yo vi que hay una sastrería, hubo un tiempo, o sea, había negocios que se llamaban, bueno, igual también nuestro amigo, el de la El bodega al persa. frente ya no existe tampoco, ¿no? Sí, también. Ahí hay una peluquería, ¿no? De mujeres. Creo que Sí, sí, pero sí, todo está cambiado. qué barbaridad. Pero en Ya, esa José, época, lo dije. en esa época, Ya. en esa época que vivíamos ahí, ahí tú comenzaste a hacer tu tesis que te llevó después al libro del último virrey, pues, ¿no? Pues eso es basado en tu tesis de grado, Sí, ¿no? sí. O sea, la investigación fue el derecho en la ocupación de Lima, ¿no? ¿Y qué te Y jaló ahí eso? fue donde, o sea, siempre quise hacer una tesis en vez de hacer un examen de grado y tal, ¿no? Ya, Y ajá. siempre me jaló muchísimo la historia del derecho. Yo era muy amigo en ese momento, amigo, de repente es mucho decir, pero era muy cercano al profesor Carlos Ramos, que es, que, sí lo ubicas a Carlos Ramos, ¿no? Sí, sí, Que pues, no, justo no, que acaba de fallecer, fue miembro del Tribunal sí, 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 Constitucional, claro. pero era subdirector del IRA, ¿no? El Instituto Ribagüero. Tipo muy, muy bacán y realmente, pucha, me ayudó un montón, ¿no? Era tu profe en la de Lima. Entonces, fue mi profesor de Historia del Derecho. Ah, ya, bueno. Sí, entonces igual estaba el tema ahí de la ocupación siempre presente. Entonces, justamente el tema que yo escogí fue justamente el derecho en la ocupación. Pero ahí comenzó el asunto, porque cuando comencé a escarbar, a investigar, a mirar, a leer algunas cosas, dije, oye, este tema es muy poco tocado, porque no hay casi Ya, bibliografía al eso, respecto, ¿no? o sea, es poco tocado, tú lo dices incluso en el libro, pero o no sé si tú en la introducción del prefacio dice ese tema, pero que no hay casi mucha investigación del respecto. Pero ¿qué te jaló eso? Lo único que sabía que tu relación con Chile, y eso que hemos sido roommates años, era que tenías una ex chilena, pero más que eso, Más que eso no. no sé qué te jalaba, por ejemplo, a tener tanto interés por ese tema, ¿no? Quizás fue de antes o de niño, no sé qué te llamaba, porque digamos, ya, una cosa es que te interesa la historia del derecho, pero justo te vas a un tema, bueno, poco tocado, pero también luego te ha agarrado mucho ese tema de la relación de Perú con Chile, ¿no? Y ahí tiene que haber algo Pues, ahí, un motivo, ¿no? o sea, podría parecer que mucho más, ¿no? El asunto está en que, claro, después del último virrey, que fue mi tesis, que luego se hizo un libro que se vendió mucho en Perú, pero sobre todo mucho en Chile, ¿no? 3 ediciones me dijiste que tiene. Sí, creo que estaban en 12, 13 ediciones en Chile del último virrey. No, es favorito. Entonces, ahí comenzó Planeta Chile, conversé con ellos y me dijeron si tenía alguna investigación más acerca de la Guerra del Pacífico y de la ocupación, que el tema pues había pues enganchado. Y yo realmente que en mi tesis, como el tema era de derecho, dejé muchísima información de lado que a mí me parecía increíble, o sea, la había apuntado, la guardé, En la pero edición. para mí, o sea, en el último virrey, como sobre todo el tema es legal, quedó mucha información para mí interesantísima. O sea, yo me pasé la mitad del tiempo de investigación del último virrey y de mi tesis leyendo cosas alternas, ¿no? Que supuestamente eran interesantísimas, pero en realidad ya no entraban en el último virrey porque era sobre todo un asunto legal. Ah, claro, Entonces, claro. cuando me preguntaron, oye, ¿tienes algún tipo de investigación para publicarlo? Yo dije, pucha, claro que sí, o sea, tengo, tengo muchísimo guardado, muchísima investigación sobre la ocupación de Lima, ¿no? Entonces, pero igual investigué más, igual me fui a Chile a investigar en la hemeroteca, en los periódicos de la época. O sea, fue una investigación bastante interesante. Y también gracias a Planeta Chile que me apoyó en eso, ¿no? Y Una duda. entonces, mm, ¿cuál? No, no, sí, sigue, perdón. De ahí te pregunto, bueno, tengo que aprender a no cortar. No, está bien corto, porque El si no arte de uno... conversar es que a veces tiendo a cortar mucho porque hablas y me genera, o sea, se me va armando el mapa de lo que estás contando y como conozco otras partes paralelas, Pero por Pero yo creo ejemplo, que, o sea, yo pienso que sí, a que en una entrevista, por ejemplo, yo pienso que sí, o sea, como es una conversación, podrías interrumpir, es ¿no? mi amigo, ¿no? Es un poco la idea. No, pero en general las entrevistas se hacen un poco, si no, el entrevistado puede no hablar, no parar nunca. Pero mi duda es, o sea, ya, esto es una tesis, pero entiendo que el formato de la tesis de historia del derecho era muy pegado al tema de derecho. El libro tiene un poco, o sea, cosas también en las cuales tú metes muchos temas de derecho, pero se deja leer, digamos. Yo agarraría una tesis de derecho y yo que soy economista posiblemente no me engancho, pues, ¿no? Si bien el tema me No, puede interesar, no me engancho como lector, pero, o sea, que el tema de la edición, ¿cómo pasas de la edición de una
tema tan legalista, se dice, normativo, Sí, a un sí. libro que es un libro de lectura al final para el público en general, pues, ¿no? No, la respuesta, José, lo es que ese libro cambió absolutamente. Ese libro empezó como mi tesis, yo lo presenté a Planeta como tesis y me dijeron, oye, el tema está muy bueno, pero tú puedes cambiar este libro a un libro de divulgación, un libro amable, un libro que se pueda leer por el público en general. Y yo les dije que sí. Me dijeron, ¿cuánto tiempo podría hacer eso? Entonces yo dije, pucha, en 4 meses. Yo volteé mi tesis a un libro, como tú dices, mucho más legible y mucho más interesante para el público, ¿no? O sea, este libro, pues ya no hay ni una palabra que se parezca a la tesis, ¿no? O sea, el tema está, Ujú. ¿no? La investigación es esa, el último virrey, ¿no? Pero no está redactada como tesis porque si no sería, como tú dices, ilegible, nadie le interesaría, ¿no? O sea, yo La la convertía a estructura, un toda la libro, existe en un tema de historia, que un todo desenlace. lo cambié. Sí, todo lo cambié, o sea, hice un índice tentativo, o sea, leí la tesis nuevamente, comencé a ver ya qué temas son interesantes, hice un índice tentativo y comencé a armar como que a ver qué cuento primero y cuento después. Tanto es así, José, lo que cuando yo estaba armando el libro y en Planeta leían los avances, ellos en todo momento me trataban de reducir todos los temas legales, ¿no? O sea, me decían, no, este tema legal no, este no. O sea, querían ya al final que La el historia. núcleo de mi tesis ya no esté. Por eso, no sé si a ti te ha pasado, pero mucha gente cuando lee El último virrey me dice, oye, a mí me encantó el libro, pero hay 3, 4 capítulos que me aburrieron o que están al medio que no leí muy bien, que son justamente los temas legales, Al que están inicio, como al en medio. general, siempre mencionas temas legales, pero igual me parece interesante porque yo no sé, o sea, y eso también te quería preguntar, o sea, para ti, ¿cuál es el tema central? O sea, porque, digamos, hay una parte en la que hablas de Lynch, pero hay otra parte, por ejemplo, que hablas de cómo se portaron los peruanos en ese momento frente a lo que estaba pasando Ajá. y su lavada de manos total que tuvieron en muchos casos. O sea, Sí, no sé bien, leyendo el libro, ¿tú qué harías como que es, qué te llevó al núcleo central? Porque el tema legal era el origen del libro, claro. pero finalmente tampoco creo que sea como que un tema de hablar, no sé decirlo, de hablar bien o mal de Lynch, bueno, no va mucho más allá de eso, no va el tema de la historia del Perú en ese momento, pues, ¿no? De cómo se portó Sí. Perú frente a la ocupación, pues, ¿no? O sea, una de las cosas, pues, bueno, uno no debe como echarse flores a sí mismo, pero una de las cosas que yo estoy orgulloso de mí mismo es, en esta investigación, porque lo traté de hacer y creo que lo logré, es de salirme un poco de mi peruanidad y salirme de mí mismo, ¿no? De mi, esto, ¿no? Del ser peruano, de ser parte de uno de los bandos, etcétera, para mirar el conflicto de afuera, ¿no? Para ver en qué podíamos equivocarnos también nosotros, porque claro, el típico libro de la Guerra del Pacífico siempre es el mismo, ¿no? Tanto Bueno, de Perú como Chile. El sí. malo es el otro, siempre hace mal el otro, nosotros somos los buenos. Un poco que ya cansado de eso, dije, ya, yo voy a tratar de investigar esto siendo absolutamente parcial, lo más que se pueda siendo peruano, ¿no? Es complicado, pues siempre, pues, o sea, a veces leía y decía, puta, esto es imposible, me daba cólera, pero decía, ya, voy a ser objetivo, tratar de serlo. Entonces, por eso descubrí, pues, o sea, comencé a mirar la gran cantidad de errores de los peruanos. Eso es lo que también traté de resaltar, o sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir, pues, quejándonos de que el otro siempre es el culpable y nosotros somos siempre los buenos que nunca hacemos nada, que siempre nos tratan mal, que Ujú. abusan de nosotros, ¿no? Y no es así, pues, ¿no? Para nada es así. Comienzas a darte cuenta que los peruanos somos también, por decirlo menos, Cometemos bastante errores. complicados, ¿no? Bastante complicados. Y Entonces, repetimos errores también históricamente, ¿no? Pues tú ves ese tema, o sea, bajo otro contexto se podría repetir igualito en otras causas, circunstancias. Nadie se quiere embarrar, nadie quiere meter las manos en nada, sea para bien o para mal, pero nadie, es como que, no. total, ¿no? El egoísmo así sobre la base de la sociedad está muy Total, arraigado. yo pienso que sí, ¿no? Somos una sociedad bastante egoísta. Por lo menos la limeña, yo no quiero hablar, pues, Perú es mucho más diverso, ¿no? Es verdad. Pero la limeña que es donde se asienta al final el gobierno, y donde se sienta, digamos, un poco lo que... La limeña que vota por López el- Aliaga. sí, pero claro, Increíble eso, ¿no? ahí es un cúmulo siempre de pleitos, de golpes de Estado, de discusiones, ¿no? De lavadas de manos, de racismo, de clasismo. Lo que seguimos viviendo hasta ahora en gran medida, ¿no? No ha cambiado. Siempre me remito a esa última entrevista que da Andrés Abrino Cáceres antes de morir, ¿no? Sí, sí. Cuando justamente dice, oye, entre otras cosas, chécala, está ahí en internet. Entre otras cosas dice, si Perú pierde es porque la clase alta es absolutamente egoísta, ¿no? Clasista, etcétera.
y se va contra la clase alta, contra la clase dirigente, en todo caso. Ajá. ¿No? Y en verdad sí, el Perú pudo haber ganado la guerra, creo que le pregunté, él dijo sí, porque hay heroísmo, había mucha valentía de muchos peruanos que la hay, pero pues no estábamos bien apertrechados, no había buena distribución, no habían buenas armas, o sea, muchas cosas logísticas que ya no dependían de la persona en sí, sino de la administración, no funcionaban. Entonces, pues así también es complicado, ¿no? Corrupción, igual, es de esa época también, ¿no? Ah, El tema de la corrupción es lo que prima o que ha pucha. primado Pero en sí, muchos pero, momentos de la historia, ¿no? pero además, José, la guerra es que no se hizo un día para el otro, o sea, la guerra se sabía que era muy posible que se diera varios años antes, ¿no? O sea, Chile no se armó de un día para el otro. Los Claro. barcos, sus blindados comenzaron a llegar, se comenzaron a armar poco a poco, no es que de un día para el otro, o sea, además antes demoraba mucho más todo esto, ¿no? Ahora de repente tú puedes comprarte 3, 4 barcos de un día para el otro, pero en ese momento no. Y Perú lo sabía, y Perú obviamente se durmió en sus laureles, ¿no? Y, y pensó que no era el problema de Lima, o sea, es increíble, ¿no? O sea, no se supo, o sea, un poco como lo que pasó, lo que nos pasa ahora con el derrame de petróleo, ¿no? Nadie pensaba mucho en Lima, en la guerra del Pacífico, hasta que entran a Lima mismo. Ahí recién, realmente, la gente, chucha, sí, había una guerra, ¿no? Y realmente ahí, la guerra del Pacífico, yo creo que por eso nos marca tanto, porque llegó a Lima. Si hubiera sido una guerra que nos quitaban Tarapacá, yo creo que ahorita a nadie le interesaría. Sería como si nos hubieran quitado Leticia, Colombia, una cosa así. Ah, sí, Otras como otras tantas Colombia, guerras que hubieron que no. sí, o sea, por ejemplo, Colombia nos quitó Leticia. Hubo un pequeño conflicto que no duró nada. ¿Y qué peruano ahora le importa esa parte peruana que ahora es colombiana? No le No, interesa a hay un nadie. montón de países han ganado terrenos, ¿no? O sea, perdimos un montón de terrenos en esos tiempos, ¿no? Brasil nos Pero ha quitado, yo creo que por lo menos un 30% del territorio la Amazonía, de cómo comenzó la independencia del Perú, ¿no? O sea, por lo claro. menos un 30% de nuestro territorio, Brasil no nos quitaba como si nada, simplemente caminaba y avanzaba y se llevaba la selva, se llevaba la Amazonía, todo el equipo. Y Pero aquí, ya, algo que le puede interesar, o sea, a mucha gente en realidad, y te estaba pensando, ¿cómo así? O sea, ¿cuál fue el canal por el cual, tú conoces muchos editores por todo el tema de la poesía, pero ¿cómo así pasas a poder contactarte con Planeta, proponerles eso? O sea, ¿cómo se propone a Planeta, mira, tengo este tema y me gustaría publicar sobre esto? escucha, en principio fue una suerte, o sea, yo creo que sobre todo fue el tema, ¿no? Creo que el tema fue el que les gustó mucho y es un tema que comenzaba, y también una suerte de que comenzaba a haber muchos libros parecidos de como revisión de la historia en Chile, ¿no? En Chile justo 2 o 3 escritores ya habían comenzado con ese tema y eran un boom. Y Ah, ahí entra mi libro también, entonces adhiere un poco a este boom de novelas históricas, ¿no? Novelas o de investigaciones históricas, ¿no? O por lo menos no ficción histórica. ujú. Y ahí es donde, pucha, con suerte entra, ¿no? Yo lo presenté el libro y les gustó, ¿no? De repente, bueno, me conocían un poco, o sea, digamos que sí me conocían, no es como que de repente alguien que no había escrito nunca había presentado el libro, sabían, ah, mira, este es Bruno, ya. Pero si el libro no hubiese tenido un tema interesante, No lo hubieran publicado. no lo hubieran tomado. O sea, si yo hubiese presentado una novela, un libro de cuentos, simplemente decían, no, gracias, tenemos 10 personas que escriben novelas, 15 que escriben cuentos, ¿no? O por ahí si era muy bueno lo tomaban. Pero creo que la suerte mía fue que fue el tema de la guerra del Pacífico que estaba justamente interesando. Yo creo que ahí fue, ¿no? Y en O sea, teoría, como mi tesis, perdón, con esto termino, mi tesis tuvo la mayor nota en la de Lima, en teoría le tendría que haber editado la de Lima, claro. ¿no ¿Y es te cierto? dijeron algo los de la Lima para editar el libro? ¿No? No, y tampoco lo dije nunca, o sea, si yo, me tocaba a mí como insistir, ¿no? Pero no lo hice porque en verdad Pero yo ahí sí era pensaba como publicar, tesis, además, ¿no? Y lo hubieran publicado así tal cual con el formato claro, de tesis. lo hubieran publicado en forma de tesis, lo hubiera leído muy poca gente, yo no quería eso, yo quería que lo publique una editorial que llegara un poco más. Nunca pensé pues que el planeta se le iba a interesar, pero fue pues Lo presentaste solo a fue, Planeta. Solamente lo presentaste con ellos, por el contacto, imagino, pues también conoces a Víctor. sí, Ya estaba Víctor en ese sí. Víctor estaba trabajando, pero no era editor, Víctor entró a trabajar ahí, ¿no? para los que no sepan, estamos hablando de Víctor Claro, Ruiz, Víctor Ruiz. Sí, famoso comenzó a editor. trabajar, claro, Víctor confió ahí en mí también y Víctor entró como editor. Y de ahí también tuvimos que hablar con Fernanda, ¿no? Ahora ya Víctor es pues editor y editor, entonces ya decide, Claro. ¿no? Pero ahí comenzó, pero Víctor estuvo en dos tiempos, estuvo ahí, luego dejó Planeta un tiempo y Salió- regresó, ¿no? Sí, sí, verdad.
Pero Pero también es cierto que yo tengo para terminar con esto de Víctor, he tenido la suerte que sí, ha estado como presente en casi todas mis ediciones también, ¿no? desde la De alguna poesía, manera u ¿no? O otra. sea, siempre he Sí, estado metido ahí. Y él, bueno, es que también él apostó por la poesía fuerte cuando poca gente apostaba, ¿no? O sea, la chamba de Víctor también ha sido, hasta llegar al planeta ha sido... sí, ha sido editor toda su vida, Víctor, ¿no? O sea, conoce el mundo editorial súper, súper bien. Pero él, por ejemplo, en ese libro del Pequeño Mugroso, Víctor fue el que me dijo, oye, ¿tienes algún libro para publicar que quiero publicarte? Y yo no pensaba todavía en libros, ¿no? Entonces, si no fuera por él, yo no hubiera armado o hubiera pensado en, ya, te doy algo en 6 meses, ¿no? Tenía los poemas sueltos, los junté, pero todo también por la oportunidad o la Ya, idea de Víctor de publicarlo. pero de esa, no sé si generación es mucho decir, pero digamos, de ese grupo que eran ustedes, no por la cantidad, digo, no por la calidad de esa generación, pero ese grupo que eran ustedes de poetas que publicaba Víctor y que tenían relación con Víctor, Ajá. no todos se han ido para ese lado, solo tú, ¿no? Que yo sepa, se han ido por el tema de escribir prosa, ¿no? Si bien hay algunos que podrían haberlo hecho, no sé, imagino Mario Pera fácilmente se hubiera podido pasar por el tema también de escribir sobre historia, pues sabía mucho, ¿no? Pero solamente Sí, tú has ido a hasta, publicar algo que no sea poesía, ¿no? hasta Publicar. ahora sí, hasta Sí. ahora. Claro, sí, 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 publicar sí. Narrativa nadie, ¿no? Bueno, Víctor ha escrito narrativa también. No, la mayoría se quedó en poesía, ¿no? Ujú. Igual yo voy a seguir escribiendo poesía, José, eso sin duda alguna. O sea, lo bueno de este tiempo es que he tenido, o sea, es justamente eso, ¿no? Tiempo para meditar qué cosas quiero sacar ahora, ¿no? Pero igual es lo que más me interesa. Pero vas a ir mezclando el tema histórico con el tema. Porque ya lo tuyo ya es básicamente o sea, hablar de temas históricos. Bueno, imagino que después puedes también irte para otro lado, pero los proyectos que tienes ahora son también con temas de historia, ¿no? Te jala la Justamente historia. también, claro, sí, es un tema importante para mí, pero en algún momento quiero que eso sea uno de los temas que de alguna manera con los cuales se me conozca. No solamente quiero, pues, que digan, ah, este pata solamente hace investigación histórica. O sea, también poesía y también narrativa y también otro tipo de ¿Has pensado algún expresiones, tema de narrativa y algunas ideas tienes por ahí rodándote la por, cabeza su- de cosas que por quieres escribir? supuesto. ¿No? Sí, sí, tengo bastantes cuentos, ¿no? Entonces también me gustaría publicar cuentos o una novela que también tengo hace tiempo, poesía o algo de teatro, ¿no? Ahí está dando vueltas. Esto es complicado, ¿no? O sea, que, a nivel de que, por ejemplo, estoy pensando qué autores, por ejemplo, a los famosos de poesía no les fue muy bien con el teatro en sus obras, ¿no? No han tenido mucha Claro. repercusión. Ninguno, creo que Vallejo hizo teatro, ¿no? Vallejo te hizo teatro, bueno, Eyelson, hasta No, Rodolfo y Nostroza y tampoco Vargas Llosa también me parece que escribió teatro, Vargas Llosa también, sí, pero ninguno con sí. con gran repercusión en esas obras que escribieron, ¿no? Si bien su Ese es, obra de es muy alguna manera, reconocida. yo pienso, José, lo que es un poco es el problema, ¿no? Porque aquí en Perú subdividimos mucho, ¿no? O sea, el que escribe, por ejemplo, poesía, por más de que se escribe un montón de novelas, un montón de obra de teatro, lo que sea, se le conoce como poeta y se le lee como poeta. Claro, son No poetas. sé, se me ocurre Rodolfo, pero podría ser un autor más amplio que eso, ¿no? Y leerse de varias maneras, pero se le conoce como tal cosa y Es verdad. ahí queda, ¿no? Y Casillamos mucho. Nostroza, por ejemplo, ha publicado 2 novelas, ha publicado cuentos, ha publicado teatro, es un investigador de temas esotéricos, de cocina también. Nostroza tiene un libro de cocina importantísimo. Pero también Y es porque te destacan en lo que mejor quizás has producido, ¿no? O sea, porque por algo sí. resaltas en un tema u otro. También habrán escritores, Bailey tiene un libro de poesía, por ejemplo, ¿no? O sea, Ah, pero claro. o sea, No, te pero destacan piensa que por eso. sí, malazo. Sí, sí, claro. Pero no sé, pero claro, él sobre todo novela. Pero bueno, pucha, Y pero por ejemplo, el tema interesante es el de Eyelson, que se le conoce como poeta, pero también como artista visual y artista plástica, plástico. sí, sí, Eso claro, también es bacán. es cierto, es cierto. Pero, por ejemplo, yo he visto, o sea, en el último Virrey, en realidad, para mí, cuando yo leo, a mí me encanta la crónica, ¿no? O sea, en los últimos años me volví muy fanático de la crónica, por culpa de Ajá, Etiqueta Negra me volví muy, muy así, adicto. Entonces, ajá, yo noto muchos trazos en el último Virrey de temas de crónica periodística, así, onda tipo, no sé si has leído a Thorndike, tiene un libro sobre el caso Banquero, que es muy famoso, y sí, él, claro, claro, o sea, él, para contar una historia, imagina partes, ¿no? Porque digamos que tú no puedes ver en un tema histórico las sensaciones que tenía una persona al ver una carta, recibir una carta, pero eso claramente a nivel de lector le da mucho, ¿no? Porque te claro. metes mucho en la historia. Y eso, por ejemplo, he visto en el último Virrey, ¿no? Esos pinchazos de crónica Sí, periodística. esa era la idea.
Thorndike es un maestro. Thorndike que para mí es el iniciador un poco de esta vertiente, ¿no? Thorndike, con ese libro justamente, el de banquero, comienza toda una vertiente que podría llamarse no ficción, pero también historia novelada. Bien, Tiene eso, ese libro, el libro de Thorndike, de los topos acerca del escape de Polay por el, ¿no? Por el bueno, túnel en el 90. Pucha, genial, la manera como lo cuenta Thorndike es extraordinaria. Y Thorndike mismo tiene libros sobre la Guerra del Pacífico también, sobre la ocupación de Lima. O sea, él también ha novelado y ha hecho ficción un poco de la historia, ¿no? ujú. Es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Sí, Thorndike es justamente sí, Lo sí lo he tomaste. tomado como ejemplo, Thorndike. Sí, sí, noté, porque sí está muy bueno. Pero luego te has seguido, después de este último rey, igual sacaste Las mujeres que forjaron el Perú, que ya no tiene Ajá. tanto que ver con, uy, no se ve mucha luz, ahí. Que no tiene tanto que ver con el tema chileno, fue como que, o sea, ahí sí te saliste un poco del tema, porque después has vuelto con el nuevo, La ciudad que no existe, ahí sí has vuelto con el Sí. tema Perú-Chile. Este, ¿Cómo así te jaló el tema de las mujeres que forjaron el Perú? ¿Qué te jaló? Es un libro, o sea, Son, un libro que hicimos por el Bicentenario también, ujú, y creo que era también de alguna manera rescatar mucho, o intentar rescatar, o dar un pequeño aporte acerca de muchas de las personas que han aportado en la independencia o en la guerra del Pacífico y no han sido tomadas en cuenta. Y eso pasaba mucho con el tema de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, ya que hablamos de Cáceres, la mujer de Cáceres, fue a todas luces, o sea, a toda regla una heroína en la guerra del Pacífico, ¿no? Antonia Moreno ujú. fue absolutamente una heroína, es la única mujer que está enterrada en la cripta de los héroes, ¿no? Y nadie la En conoce. el- Ahí está y la conoce poca gente, o ¿no? sea, hay alumnos de colegio, eso nunca he escuchado hablar de ella. Salvo que Poco, sea un ¿no? colegio muy, muy, muy especial, pero Claro. Sí, nada, yo pienso que fue un aporte, ¿no? Yo quise hacer un pequeño aporte acerca de las mujeres que habían estado presentes, que eran muchas. Claro, lo que pasa es que siempre se piensa en guerra o en independencia en temas bélicos, ¿no? Y ujú, en realidad, tan importante como el tema bélico propiamente dicho, como la batalla, es el tema de investigación, de espionaje, de comunicación, ¿no? De logística también. Y en eso las mujeres estaban presentes en todos lados. O sea, hay muchas heroínas peruanas conocidas y no conocidas que estaban muy, muy metidas, muy miscuidas en este tipo de acción que aportaba muchísimo, que, sin el cual no se podía. Mira, justo hablamos de la Guerra del Pacífico y justamente por estos temas Perú no pudo, por ejemplo, poner su posición mucho más firme, ¿no? Porque no había un buen no había una buena logística en el escrito peruano, ¿no? La independencia sí que la hubo, las mujeres apoyaron y ayudaron muchísimo en ese sentido, ¿no? Entonces ese libro es un pequeño aporte a eso, ¿no? Justo el libro salió y creo que a la semana, a las 2 semanas comenzaron las cuarentenas, ¿no? O sea, más o menos ahí nomás fue que comenzó Sí, el tema de ese la pandemia. libro, justo eso pasó con las mujeres que forjaron el Perú. Lo presentamos en febrero del 2020 Ya, y un mes después estábamos y encerrados. sí, claro, Mm. entonces, comenzó muy bien, ¿ah? Comenzó muy bien, o sea, sí tuvo bastante aceptación, digamos, estaba vendiendo y de pronto, pues con la pandemia, pues todo cayó, ¿no? El mercado Claro, pues, ya editorial. no fue la pandemia, incluso para entrevistas y todo, ya es como que todo estaba enfocado en la pandemia, la pandemia, la pandemia, ¿no? Sí, claro, el libro se quedó un poco en el anonimato, digamos, pero acaban de sacar la segunda edición, Ah, qué bueno. ¿no? Yo Perú, creo que, esto sí no, es Perú más que Chile, ¿no? Me imagino. sí, 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 o sea, por lo menos sí hay una segunda edición y eso ya es bastante bueno, ¿no? Sí, claro. ¿Cuánto tiene cada edición, más o menos, para la neta? O sea, el libro, por ejemplo, La ciudad que no existe tiene 2000 Ujú. y me parece que la del libro Las mujeres que 1000, forjaron el Perú tiene 1000, ¿no? es un montón igual. A lo mejor. Y 1000. luego, o sea, claro, luego viene La ciudad que no existe, que imagino que son los otros temas que no pudiste sacar o sea, lo que fuiste investigando en el caso del virrey, del último virrey, Claro. salieron en este tema, pero ahí hablas de historias, no es necesariamente la misma época, ¿no? No es un tema centrado en una época puntual, sino que son historias de la relación, o también es de la ocupación, ¿no? Pero son historias que no son diversas, digamos, dentro del tema de la ocupación. Hablas Sí, hasta de fútbol, hablas acá. claro. Digamos que el inicio de la investigación fue con todos esos temas que se me quedaron en el tintero en el último virrey. Ujú. Pero luego la investigación, como te digo, que fue casi 2 años y medio, fue tan potente que hubo muchos más temas, ¿no? Y todos acerca de cómo se vivió en Lima en la ocupación, ¿no?
cómo vivieron los peruanos, cómo vivieron los chilenos, cómo fue la negociación, qué pasó, seguían habiendo fiestas, cómo se comportaba la iglesia en la ocupación, seguían publicándose libros, o sea, todos estos detalles pequeños. Es un libro más social, ¿no? Ujú. Más de las personas, es un libro de personas, más que Claro, incluso el de nombre, una ¿no? Pues, guerra. la ciudad que no existe, o sea, no hablas de una persona, sino que el personaje de la ciudad, pues no es Lima. El personaje es Lima en ese momento y Lima ocupada, ¿no? Ujú. Pero claro, y una de las cosas interesantes que me ha dicho algunas personas que lo han leído es que justamente era eso, yo no quería que exista en este libro enemigos, ¿no? No habían bandos, si bien sí los hay, por supuesto, no es que los desaparezco, la idea no era pues confrontar más, sino ver cómo había esa interrelación, ¿no? Los matrimonios siguieron, hay muchos matrimonios, muchos hijos de ese tiempo también, ¿no? O sea, son 3 años casi de ocupación y las relaciones humanas pues continúan, ¿no? Más allá de la guerra y de lo que se confronta. Esa era un poco la idea del libro, ¿no? Y obviamente cuando y luego también quería traerlo a la actualidad, por eso también hay una historia actual de mi tío, ¿no? Ujú. Hay un punto en el cual ya comienza a escribir sobre, los últimos 3 libros que tienes son sobre temas históricos. No, José, en Eh, el 2018 publiqué 19. El 2019 publiqué un libro de sonetos que se llama Ars entre Fascinatoris. Último Virrey y las mujeres Claro, que son. Es que ahí, sí. ahí no te, ya te he perdido. Yo tengo un par de libros tuyos de poesía. Hasta Fe estaba al tanto. Ya después. Es que has hecho un montón. Tú has estado publicando los últimos años un montón de cosas. ¿No? Has estado haciendo un montón de cosas. Fuera de Sí, publicar, has estado haciendo un montón de proyectos y temas. sí, me he metido en varias cosas. Pero ahí hay un librito de sonetos que también publiqué el 2019, Ujú. 2019, para 2018, 2019. Y bueno, son sonetos, quizá, claro, a mí me gusta, ¿no? Me pareció un buen proyecto. Y justamente tengo entre otros, entre estos libros que te dije que tengo planeados, Sí. está un libro nuevo de sonetos. Porque también he estado con un proyecto con Eliana, ¿no? Con Eliana Fry. Que tenía que ver Sí, con difusión de la. Y también tienes el proyecto de Vallejo and Company. Eso también es tuyo. con Mario, claro, lo Mario. llevamos con Mario Pera. Y lo de Eliana también, que justo el día de su cumpleaños, sí, Ah, no. leíamos poemas, ¿no? Ya. Eso, claro, esos poemas que son poemas que solamente se pueden apreciar, digamos, de manera oral, no están escritos. Entonces son varios poemas que nunca van a ser publicados en libros, sino solamente ¿Poemas de van a quién? ser vistos. Míos, algunos son míos y algunos son unos collages de otros poetas, ¿no? Pero que sí han sido publicados. O sea, por ejemplo, tenemos un collage de Blanca Varela, que es como justamente eso, son versos de un poema, versos de otro, Sí. con agregado, etcétera, ¿no? Que digamos Ese, que tienen mejor sentido a nivel oral que escrito. claro, este collage está justo, lo hice como para que sea, pues, mejor visto de manera oral, que se pueda ser leído, recitado. Yo desde el desconocimiento mío, que tú sabes que con la poesía igual no soy tan ducho, Ajá. la poesía tiene un tema de sonoridad importante, ¿no? Pero también no sé, de figuras. Cuando tú escribes poesía, ¿qué es lo que más a tu poesía, digamos, cómo la describirías? ¿Tiene que ver más con un tema de sonoridad? ¿Qué es lo que te importa cuando escribes poesía? Es mi duda. Porque yo entiendo que y quizás está hablando rocas, ¿ya? Pero la parte de prosa tiene un sentido, ¿no? Tiene una ruta. Claro. En la poesía no necesariamente. En la poesía son formas que a veces expresan cosas, pero a través de la sonoridad. A veces sí dicen cosas muy puntuales, a veces es solamente Ajá. la belleza que quieren describir en general con. No sé, la poesía es muy compleja para entenderla para algunos lectores como yo, pero en el caso de tu Sí. poesía, ¿hay algo que la describa? ¿Hay algo que puedas, o sea, no sé si estoy hablando de tonterías, No, pero que le explique, no estoy, no estoy programado para dar esa respuesta. No me he programado. ¿Qué te importa No, a ti más? La forma, lo que dices en la poesía, el ahora que, mensaje, ¿qué hay ahí? ahora que lo dices, yo siento que la imagen, ¿no? Siento que igual dentro de poesía hay mucha imagen, que eso de alguna manera marca, sin quererlo, no es que yo diga, voy a hacer imágenes, pero Ujú. siento luego que he leído cosas mías y que he estado mirando, hay una gran cantidad de imágenes. Y luego también a mí me estimula muchísimo escribir justamente el leer, ¿no? Cuando yo leo, leer a otros autores, ¿no es cierto? Estar ahí siempre, por ejemplo, estoy terminando de leer Moby Dick, ¿no?
Y entonces tengo un montón de ideas como de poemas o versos, y me van saliendo y voy apuntando, ¿no? Entonces siempre la lectura, una buena lectura, lo que siempre me doy cuenta yo que es un buen libro, ¿no? Por cuánto me ha estimulado en querer escribir, ¿no? O en hacer otro tipo de cosas, Ujú. ¿no? Y eso es bacán, eso a mí me vacila mucho, ¿no? Pero a pesar del tema de la Este, traducción, ¿no? Podríamos hablar de Moby Dick. Y claro, está el otro claro, tema que es muy complejo de cuando te traducen un texto que en su lengua original tiene un estilo, sí, se una pierde. forma, se pierde bastante, ¿no? Sí, Este, pero creo que por ahí va, ¿no? Y para mí escribir es un poco hacer algo o querer darle vuelta o querer demostrar mi entusiasmo de casi todo lo que he leído, ¿no? A lo largo de mi vida creo que lo que he escrito es un poco, sale de ahí, de mis lecturas. y te cambio, le doy la vuelta a la pregunta. ¿Qué haría, por ejemplo, Ah, que escribas, o qué ha hecho que alguna vez escribas algo y lo descartes? O sea, ¿qué hace que algo que escribes tú no te guste? O digas, no, esto. que, sí, que además, José lo pasa un montón, ¿no? Yo borro un montón, me he quemado un montón de libros y de cuadernos y de cosas mías que yo siento que no son publicables, ¿no? O Qué que no hace tienen que ningún rechaces algo que interés. en un momento salió de ti y a ver, cuando lo escribes igual te afanó, ¿no? Te motivó, Claro. pero luego lo lees y dices, nada, esto es una... Pucha, yo pienso que una de las cosas importantísimas para que alguien pues, pueda ser considerado un buen escritor es que sea además un buen editor de sí mismo, ¿no? Y que no le tenga tanto cariño a sus cosas como para no poder borrarlas, ¿no? Eso creo que es importante. Creo que eso es un elemento importante para que alguien pueda ser visto como un buen escritor. Y yo eso lo tomo en cuenta. Yo sí creo que no tengo mucho reparo en borrar o en no tomar en cuenta muchas cosas. Y sí he borrado un montón de cosas cuando no me gustan. Y pasa eso que tú dices, ¿no? O sea, lo escribes, que parece que está bien, pero obviamente como no lo vas a publicar inmediatamente, lo lees al mes y dices, no, esta no sirve para nada, ¿no? Está muy mal o etcétera. Y claro, y para eso sirve también leer un culo, porque te das cuenta cuál es el nivel, ¿no? Ujú. Entonces eso no pasa, ¿no? Eso no pasa ningún tipo de Ya, filtro, ya, ya. entonces Y simplemente lo hablando de, descartas. y hablando de eso de leer bastante y todo para poder digamos, nivelar un tema de calidad, pero tú qué últimamente qué estás leyendo? Últimamente me refiero no ahorita, ¿no? Sino últimamente en estos últimos años. ¿Qué autores o qué Ujú. cosas has estado leyendo? O sea, estaba leyendo mucho sobre la Guerra del Pacífico justamente. Estaba leyendo bastante libros peruanos, libros chilenos, libros de no ficción, un poco para proyectar también la ciudad que no existe. Estaba leyendo muchas novelas también peruanas. Estoy leyendo muchos autores peruanos, justamente para ver cómo va la movida. Y ¿Actuales? poesía. ¿Ah? ¿Actuales? O sea, Actuales, sí, muchos narradores. Justo estaba leyendo el libro Nuevos juguetes de la Guerra Fría de Robles, no sé si lo has leído. no, Estoy no, leyendo, sí, sí, lo he visto. Me he comprado, el último que me he comprado es este, mira, que a ver. Tittinger. Está, Ah, Manja, sí. no sé, la luz está... Sí, 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 pero sí lo he Es visto, sí, Kissinger. el hombre más triste, ¿no? Es crónica de la vida de Vallejo, que Tittinger es muy, como cronista, ¿Y Daniel qué tal Tittinger. está? ¿Bueno? Sí, él escribe muy bien. Tiene uno, o sea, que sacó uno hace ya como 7 años que era sobre Julio Ramón Ribeiro, que es más cortito el libro, pero también es que es muy bueno. Este tipo sí, o sea, tú lo lees y te enganchas, ¿no? Y, o Ajá. sea, su estilo, su forma de escribir, pues él también investiga mucho, se mete mucho y Ujú. por eso mismo él dice que le cuesta el tema de la crónica porque se obsesiona mucho con lo que escriben y te Claro. absorbe mucho. Y en realidad el estilo de él es muy bueno. Tiene esto, él comenzó haciendo temas también de crónicas pequeñas que se publicaron en etiqueta negra y luego tiene libros de recopilaciones. Pero los dos últimos que ha Ujú. sacado, y no sé si la siguiente siga por esa línea, uno va de Julio Ramón, el otro va sobre Vallejo. Tiene también sobre Sobre Martín Vallejo. Adán, uno en un libro de recopilaciones de Leila Guerriero. Bueno, Ah, ya, los sí. apellidos me matan, siempre le digo Guerrero y es Guerriero. Sí, Guerriero, creo. Acá habla de Mm. Martín Adán, entonces he estado como que haciendo crónicas de autores famosos, De ¿no? poetas, bueno, de Bueno, escritores peruanos, Pon ¿no? también, escritores peruanos. Y este está muy bueno, recién lo he comenzado, Sí, lo sí, publicaron en Chile además, no lo han publicado acá tampoco. Man, ya. Este es de Chile y recién ha llegado a Perú hace poco, pero originalmente salió en Chile, Pucha, lo que pasa con Chile es que Universidad están de en otro, González. sí, en Chile están en otro escalón más arriba que nosotros de lejos, ¿ah? A nivel Publican editorial, muchas, sí, claro, pero además a nivel de apertura mental y de lectores, ¿no? Porque están leyendo, se publican muchas cosas peruanas, por ejemplo, y hablando de Perú solamente, se publican muchas cosas peruanas. Nosotros no publicamos nada chileno acá, o sea, pero eso
a nosotros nos empobrece porque no sabemos, o sea, no abrimos la cancha, ¿no? No vemos qué está pasando en otros lados, no nos enriquecemos también de lo bueno que pueden hacer en otros lados. Pero eso es por O sea, costo. varios, O sea, digamos, pero yo estoy yo en pienso un mundo por, editorial. sí, en gran medida pienso que sí tiene que ver eso, pero también pienso que es desinterés, ¿no? Nos vemos el ombligo y a veces no nos damos cuenta que hay cosas Pero extraordinarias pero en tampoco Chile, en publicamos mucho Ecuador. peruanos, ¿no? Tampoco están publicando así, o sea, digamos que no es que estemos produciendo mucho a nivel editorial de autores locales o extranjeros, pero que no sean, digamos, no latinoamericanos. Tampoco es que publiquemos tanto, ¿no? Yo no he visto títulos, no sé, o soy yo quizás que no Pero, estoy muy al tanto de lo que están sacando, pero no veo que pero estés mira, sacando esas tú cosas. dices que este libro de Títinga lo publica la UDP, Sí, que la UDP publica un montón de cosas increíbles, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes varias universidades aquí que tienen un montón de plata, que podrían publicar cosas increíbles y no lo hacen, y tienen fondos editoriales y tal, eso no pero publican. publican siempre cosas peruanas, o sea, Ahora, lo que sí y está no, publicando, lo que sí está publicando ah, ahora mucho más y de bastante buena calidad son temas políticos, ¿no? Se ha metido mucho ahora a nivel editorial peruano. Quizás esas olas, como tú decías también, el tema de cuando tú sacaste el último virrey, que estaba esta onda de histórico en Chile. Aquí en Perú lo que hay mucho es ese tema político, ¿no? Y no por el escándalo este de Acuña con Plata como cancha, sino que incluso ya, o sea, estoy en una ola de antes, ¿no? O sea, perfiles de sí, candidatos. He el de leído algunos, Vizcarra la algunos, la verdad rompió, que ¿no? no. Sí, pero yo el de Vizcarra, a mí, había dos de Vizcarra, o tres, no sé, pero hay uno que es el que se hizo conocido, que a mí el autor no me cuadraba mucho, porque trabajaba en Willax, hay cosas que igual si bien Claro, te Vizcarra, desmotivan. claro, o sea, Vizcarra como personaje no me atrae, o sea, no es que sea pro Vizcarra, me refiero, pero el libro no, porque depende de quién lo escriba, ya sabes que hay ciertas motivaciones. Hay, por ejemplo, un libro sobre Keiko, que son crónicas o así, pero son cuatro autores. De los cuatro, creo que tres son bastante fujimoristas, entonces como que Claro. no, ya eso te Sí, quita un pasa, poco, ¿no? La pero le has dado objetividad. en el clavo, porque sí, eso es importantísimo cuando un escritor comienza a hacer su trabajo, ¿no? Que tiene que tratar de ser lo más imparcial para que no pase esto que tú dices, ¿no? Este, Claro, pucha, públicamente ya no, son, ¿no? O sea, es como que no sé, va a porque te ser, saque Perico Salazar un libro de tú- Keiko, no lo lees, pues. claro, ya sabes por dónde va. La idea es que justamente un autor pueda ser visto como imparcial, para que tú digas, ah, man, ya este va a decir, va a tratar al menos. Siempre uno va a tirar para un lado, porque uno tiene una posición política siempre, ¿no? Sí, Pero sí, vas a tratar de definitivamente. ser lo más imparcial y vas a tratar, Al y menos eso va a escribiendo, enriquecer tu ¿no? libro. Sí, al menos ¿Mm? escribiendo, ¿no? O sea, tú personalmente puedes tener posiciones, pero al menos cuando escribes tienes que... No, nadie es totalmente puro o totalmente oscuro. Claro, no se puede, pues. El periodismo, yo me imagino que en todas partes, pero ya que estamos en nuestra ciudad, en nuestro país, el periodismo se cae a pedazos, ¿no? La gente no consideras a nadie imparcial ahorita mismo, ¿no? Todos tienen, mira, José María Palacios, pues tirando para las empresas. O sea, Sí, todo es un descalabro absoluto, ¿no? Yo creo la que no verdad. hay nadie que tú digas, man, ya ese se ha mantenido como periodista en el sentido de la gran sentido de la palabra. Los de No hay. centro, pero los Todos están basurean, todos comprados, de centro, ¿no? José, todos están comprados. O sea, te das cuenta, ¿no? Es vergonzoso. El periodismo peruano ahora es muy vergonzoso. Eso también porque hay pocos Absolutamente medios, ¿no? O vergonzoso. sea, hay pocos medios grandes, o sea, masivos, ¿no? O sea, el Perú tiene muy pocos medios. A nivel de canales de televisión y a Ah, nivel de periódicos, o sea, no tienes es una mucho donde vergüenza. colocarte, ¿no? Esos programas políticos de las 8, del domingo a las 8 son Mañana vuelve una Cuarto porquería. Poder, ¿has visto? Mañana vuelve con, ¿Verdad que con Sol Carreño, Cuarto Poder. es una porquería? O sea, es una vergüenza, ¿no? O sea, es una vergüenza de periodismo. Y lo peor de todo, José, lo es que ya nadie le hace caso. O sea, tú te das cuenta, cualquier tema que podría salir en cualquier periódico, tú ves seguramente los kioscos y ves las tapas de los periódicos, pucha, o sea, dicen cada cosa que en cualquier país civilizado, una de esas noticias podría ser el escándalo más grande. Pero están ahí y ya a nadie le importa, ¿no? O sea, es como si no pasara nada. Por ejemplo, un ejemplo así, en la segunda vuelta, ¿no? Cuando supuestamente hubo no supuestamente, hubo una matanza en el Brahim, ¿te Claro. acuerdas? Murieron Sí, creo sí, sí. 16 personas Y ahora y nadie hace eso. se acusó casi directamente a Castillo y a su partido, ¿no? Ujú. O sea, solamente esa acusación debería haber hecho que, o sea, si fuese serio, un país serio donde los periodistas tienen credibilidad y los medios de prensa son creíbles, una información como esta debió haber tumbado la candidatura de cualquier persona hasta que se retire. Pero nadie le Pero ve. no bajó ni medio punto las intenciones de voto por Castillo. Porque sabías ¿Qué que te no era dice? un objetivo, ¿no? Pero ¿qué te dice eso? O sea, una cosa tan dura, José Lo, como que tú digas, tal candidato está relacionado con Sendero Luminoso, o sea, no es cualquier huevada, o sea, como que tiene que estar relacionado con Hitler o eres nazista. O sea, es una cosa muy fuerte en el Perú decirte que está relacionado con Sendero.
¿no? O sea, sabemos lo que es Sendero, Mm. pero a la gente no le interesa. O sea, tú lees Castillo relacionado con Sendero y está presidente, o sea, eso es, o sea, no tiene sentido. O sea, acá no solamente hablas mal del Castillo, de Castillo, sino te das cuenta que ya poca gente le está haciendo Sí. caso a los medios. O sea, los medios Bueno, con no el tema tienen de casi fraude también credibilidad. ya fue vergonzoso, ¿no? Todo lo que O se sea, hizo con el tema una del vergüenza, o fraude. sea, pero, o sea, es muy vergonzoso, José, lo de los medios, ¿no? O sea, Willax es el extremo, pero yo veo que todos simplemente dan vergüenza. Sí, yo creo que la que está sufriendo ahorita en el mundo es la razón, ¿no? Ya no existe, o sea, yo que estoy formado pues, como abogado, la razón y la lógica son importantísimas, ¿no? O sea, el aparato legal se forma o se crea mediante la lógica. La lógica y la razón sostienen el aparato jurídico. Pero ahora simplemente ya no existe, eso se va desmoronando. Y lo que pasa es que obviamente ya nadie cree en los sistemas jurídicos y obviamente ya nadie va a creer en los estados. Y lo que se crea son justamente guetos de gente que piensa de manera radical, cada uno por su lado, y no cree en la lógica, ni en la conversación, ni en el debate, ¿no? Y ya nunca vas a dar tu brazo a torcer porque tú tienes tu posición y te atrincheras en tu posición y se acabó, ¿no? Ujú. La otra persona nunca va a tener razón en nada. Y eso es peligrosísimo, ¿no? Es súper, súper peligroso porque, pucha, pasa como por ejemplo hoy día o ayer, ¿no? Que el Congreso saca la ley esta para que no pueda el pueblo El pedir un referéndum, referéndum, ¿no? sí. Pero o sea, no creo que exista nada más anticonstitucional que eso, ¿no? Que el mismo pueblo de un país decida cómo puede ser su ley más importante. O sea, simplemente ya no es democracia esto, ¿no? Ya es una burla. Pero en Perú no pasa nada, nadie dice nada, no pasó nada, es normal. Entonces, Los medios en están el sistema callados sobre el democrático, tema, ¿no? Casi no lo han sí, tocado. o sea, porque lo único que les interesa es que no haya una nueva constitución de parte de Castillo. Pero y para que eso no pase, son capaces de apoyar una cosa increíblemente antidemocrática como esta, ¿no? O sea, Mm. es absolutamente democrática, pero lo apoyan, simplemente porque a favor de sus intereses, ¿no? De lo que ellos quieren. Pero Los, entonces lo que haces es que hieres de muerte la democracia, está herida de muerte, ¿no? Gracias a eso. los medios, ¿tú has visto que ahora está la tendencia ahora, claro, ahora estamos con el tema de las redes en este momento que tienen unos 10 años? Hace 15 cuando vivíamos en Miraflores, nosotros estamos en época del high five y todavía había Messenger, Claro, WhatsApp, olvídate, eso fue mucho después. E incluso ahora, sí, claro, Tinder, esas cosas que ya no son de nuestra generación. Yo no sé si tú has usado Tinder, yo no la conozco. jamás, jamás lo voy a admitir, No, yo que ya estamos mayores con esas cosas. Pero digamos que claro, muy mayor, ya no se usa. lo que viene ahora es más loco todavía. Está viniendo toda una ola de inversiones fuertes en todos los grandes tecnológicas y todos los grandes empresas de entretenimiento, que es el tema del metaverso. No sé si has oído de eso. O sea, Sí, están invirtiendo mucha plata en esto, pero no solamente en crear el metaverso, que es este mundo de realidad virtual, pero que no es así como esta que te ponen en las películas, que te pones tu casco y ves, o sea, como un videojuego en 3D, ¿no? Ahora tiene que ver, por ejemplo, con lentes de realidad aumentada, ¿no? Esto como Pokémon Go, que estás en la calle y ves cosas así que aparecen como claro, Terminator, ¿no? Y claro, cosas por el estilo. Y están invirtiendo un montón de plata. O sea, hay inmobiliarias grandes que se han creado sí, para ser inmobiliarias de metaverso, para venderte espacios de terreno para que construyas tu casa gastando plata claro. en el metaverso. Hay empresas como Nike y no sé cosas de ropa que están creando tiendas para venderte ropa virtual, pero Pero venderte. ese o sea, alguien ha inventado un mundo, pero hay un solo Son mundo, varios, no, son son varios varios. Es como mundos, Facebook contra High Five, pues, una cosa así. Y no sé qué otras claro, redes sociales. Hay competencia. Finalmente, todos invierten, alguno tendrá más éxito que otros y será el que predomine, ¿no? Como, no sé, pues Microsoft con OpenOffice o qué sé. Entonces, hay claro, competencia. Igual, imagino que en algún momento lo que va a terminar pasando es que te puedas pasar de uno a otro, ¿no? Va a ser como una especie de claro, mundos distintos, un universo de metaversos en el cual te puedas ir pasando de un mundo del Disney al mundo de Facebook, qué sé yo. Pero ese es la gran apuesta, o sea, el mundo, la gente va a terminar interconectándose entre ellos más de manera virtual, sobre todo las generaciones claro. nuevas, ¿no? Que en el mundo real. Igual es relación, pero por ejemplo, te están haciendo tiendas de ropa para venderte ropa para tu avatar, ¿no? O sea, o sea, y cuesta plata, ¿no? Pero sí pagas plata en este universo, ¿no? Pagas en bitcoins o en bitcoins o una cosa que se llama, si no estoy mal, la palabrita es como NSF, es una sigla. Por ejemplo, tú puedes crear obras de arte virtuales únicas Ya, y eso tiene un valor claro, en el mercado, pues es único.
Entonces tú eso lo codificas de una manera en que eso se convierte en una moneda de cambio, porque como no existe otra cosa parecida, entonces lo vuelve Claro. bien único que tiene un valor. Pero así ¿Y hay lo como puedes transformar en algún momento en música. plata en este mundo? Los bitcoins sí, ¿no? Los bitcoins, si tú vendes en bitcoin y alguien te paga en bitcoin, eso hay un tipo de cambio. El bitcoin ahorita está en $41,000 más o menos cada bitcoin. Empezó estando en 500, creo, y ahora está Sí, una llegó a un locura, tope de como exacto. 60,000 y de ahí fue bajando. El tema es que eso no lo regula nadie, pues, ¿no? Entonces el bitcoin, por ejemplo, no tiene regulación por ningún banco central porque es del mundo, de internet. Pero igual es una moneda segura el Bitcoin, ¿no? Te pueden estafar con eso y no tendrías que a quién pedirle que no te estafen, ¿no? De momento es seguro porque la Ya, gente le tiene confianza. Pues es un tema claro, básicamente de creer que existe, ¿no? Pero en algún claro. momento no hay un respaldo, no sé, claro, en general el dinero tampoco, pero digamos que no hay un respaldo de nadie que te diga que tu Claro. Bitcoin es eso. Tú puedes vender ahorita y te lo compran, ahorita, ¿no? O sea, Pero el pasa, respaldo es de toda la gente que hace la red. Ese es el toda la gente respaldo. sí, sí, claro, pero ponte que, no sé, mañana se cae el precio a $10,000, parece $30,000 y eso no te lo recupera nadie, ¿no? Porque no está regulado. Y el problema es que como no está regulado también se usa mucho en negocios turbios, ¿no? Turbios. Sí, en Claro. armas, en trate blancas, en cosas, o sea, es el problema con el Bitcoin, ¿no? No es un mercado, hay de todo ahí, pues. ¿Qué país centroamericano? El Salvador, creo que ha tomado el Sí. Bitcoin como moneda. Bukele, Qué Nayib locura esa, Bukele. güey. Y el idiota del alcalde de La Molina también quiere, ¿no? ¿Has visto? Andy, sí, es que ahora igual hay una cosa medio complicada, porque el BCR también ha dicho que a futuro están analizando sacar una moneda virtual. Yo imagino que es algo lo que finalmente va a terminar yendo a muchos países, también por ese tema del metaverso que ahorita suena raro, ¿no? Pero sonaba, o sea, Facebook también sonaba como algo de juego y ahora, entonces se mete mucho en tu Claro. vida, ¿no? Yo creo que al final va a terminar pasando que con este tema del metaverso muchos países terminen generando eso porque habrán Ajá. transacciones que se hagan por ahí, pues, ¿no? No entiendo bien todavía, pues mi cabeza no No, funciona pero sí también para te... pensar esas cosas, pero, o sea, me refiero a proyectarme tanto, Ujú. pero tú imagínate el mundo que era hace, bueno, quizás 10 años no, pero quizás Estaba, 20, estaba pensando justamente en convertirme en un pintor en el metaverso, José. va a ser un Quiero negocio. ser, El quiero ser primero que lo pintor. Claro, haga, puedes hacer negocios, puedes irte al metaverso y haces obras de arte y las vendes ahí también, ¿no? hay un pata que leí una noticia ayer o anteayer, que se estuvo tomando selfies durante 10 años, creo, o sea, cada día. Ya, Es un montón de fotos. Y ha vendido el paquete, como es una cosa única, claro. no es que él sea una obra de arte, pero digamos que una cosa única, vendió ese paquete, no sé para qué, pero la vendió en $1,000,000. Claro, no sé si eso lo puedes cambiar inmediatamente en dinero, pero ese tipo de cosas que a alguien se le ocurra de repente, sí, pues Claro. van a funcionar. Tus obras, por ejemplo, se podrían convertir en un tema de NSF, tus textos originales o tus borradores, porque son cosas únicas que quizás alguien quiera crear en el momento, ¿no? Los pintores van a terminar yendo a eso también. Los pintores, Este, sí, ¿no? Ahí sí hay piezas únicas, pues, ¿no? También No, los no es que escritos, está... ¿no? Digamos, ponte que ves un texto, un borrador tuyo, revisado a mano con tus tachones posiblemente eso también, ¿no? A alguien le puede interesar algún día. Son cosas Ujú. que van captando valor. No sé qué tan sostenible sea eso en el tiempo, ¿no? Igual el mundo cambia tanto, tan rápido. El mundo hace 100 años era una cosa totalmente Pero distinta. tú has pensado en crearte tu avatar en el metaverso, José, No me da para tanto. No me, ¿no? no me da, o ¿Y, sea, me y cuesta. cuesta o yo puedo meterme ahorita? Lo están creando, ¿no? No hay dos. Ah, Hay ya, dos todavía no. plataformas, me parece que son de metaversos, pero igual como está a un nivel todavía recién básico, no es lo que va a ser de acá a unos años. No sé, digamos, plata fuerte está metiendo Facebook, que ahora se llama Meta, ya no se llama Claro, Facebook, porque sí, ahí está el negocio. Disney, ellos están metiendo plata fuerte. Si ellos también. meten plata fuerte es porque algo va a hacer, ¿no? Pero no, ahorita sí, creo que hay un par de plataformas que están comenzando a pensar en este tema, pero no, todavía no es un mercado que... Pero sí cuesta plata, claro, cuesta suscripción. O sea, al final ellos ganan plata, Claro, ¿no? No lo hacen por gratis, ¿no? Facebook, por ejemplo, claro, Facebook no te cobra por estar en Facebook, pero sí vende tus datos, pues, ¿no? Y al final eso sirve para hacer marketing y cosas por el estilo, ¿no? Y también para venderte cosas que te puedan interesar, o sea, ya hay... Imagino que quizás ajá, el metaverso también puede hacer algo parecido, o sea, habrán accesos gratuitos y accesos pagados, ¿no? Que tengan otros diferentes claro. niveles de Qué acceso, ¿no? loco, ¿no? Es loco porque eso tiene el mundo Pucha, ahorita, ¿no? No sé, de acá a 50 años, pero digamos que de acá a 10 años
hay muchas cosas que están cambiando ahorita. Por ejemplo, ese es un tema a nivel de nuestras relaciones personales, cómo van a ir cambiando. Y posiblemente no sería raro que acá unos 20 años, así Mm, como hace unos 20 años atrás comenzamos a publicar ebooks, era raro también. claro, O sea, y ahora, quizás en 20 años publiquen cosas, pero para, ya puntualmente para exclusivas del metaverso, ¿no? O sea, escribas cosas para el metaverso, claro. para que te lea No, gente ahí en físico. estaba pensando que puede haber un historiador del metaverso, ¿no? Que comience, Es una cosa que hay un cronista que comienza a ver lo que está pasando en el mundo. Van a salir muchos libros seguramente, ¿no? Pero, porque va a ser un cambio, ¿no? De cierta manera, te digo, no, quizá no para nosotros no, que ya pasamos la vaya de los 40, pero para los de 20 ahorita vaya a ajá. haber un cambio importante en su forma de relacionarse, que ya la ha habido, ¿no? Con la pandemia, porque Ujú. ponte a pasar nuestra adolescencia encerrados, hubiera Sí, hay sido gente que ha extraño, ¿no? crecido encerrada, ¿no? Es raro. Claro, su Pero normalidad también, es otra, ¿no? pero si ya ahorita mismo yo veo gente, José, lo que es muy sociable por redes, pero que en Ah, persona es no. muy rara, ¿no? No habla, no dice nada, ¿no? Y hay gente que incluso no quiere ya ir a lugares a conocer gente nueva porque prefiere conocerla por red, ¿no? Por redes, Pues, claro, por Facebook, ¿no? la timidez se maneja mucho más fácil. Claro, tienes ya una ¿Te manera de... acuerdas? Pasa el culo, ¿no? Me acuerdo una vez que cuando vivíamos en Miraflores, que no sé Ajá, qué puse y una vez un comentario en Facebook, no sé, con High Five, algo, hablando ajá. de algo que habías escrito, creo. Y uno de tus enemigos me ponía, no sé qué vaina, pero es que tú le escribes bien de él porque es tu roommate, y no sé qué. Le dije, cállate la boca, que no. Y tú me decías, bien machito eres en redes, ¿no? Que en persona no le decías nada a este gigantón. En redes te pones bien machito, me. Sí, en redes eres machito, ¿no? No, pero es que sí, en redes, es que la gente en redes parece que fuera virulenta y es así más agresiva. Y cuando lo encuentras en la calle, no, no pasa Claro. nada, hermano, está ahí, no pasa nada. Porque pasa, ¿eh? Yo con el podcast a veces, bueno, ya le meto menos política que antes porque también ya el tema político bajó. Lo mío es más economía y mercados, pero digamos que Ajá, cuando había política fuerte, sí, pues tenía que hablar de eso porque era lo que movía, ¿no? Y había gente que me escribía así como medio haters. Y yo le respondía a todos, ajá, o sea, siempre le respondía a todos, pero así en plan de educado, ¿no? claro. Rebatiendo, pero en plan educado, y todos se bajaban al segundo, ¿no? O sea, todos me decían, no sabes nada, no sé qué, yo les hablaba, sí, no, disculpa por el comentario que he hecho. Porque Sí, claro, sí, la gente, están esperando el tema reactivo de, calla, concha tu madre, no sé qué tema que yo digo, no sé. no, pero la gente cuando le respondes ya no dice nada porque ya ve que hay alguien. A la gente le gusta insultar cuando nadie te responde, ¿no? O Es loco, y sea, ese tipo de reacciones, claro, imagino que se descargan de su día a día. No había también. eso antes en la rutina, pero tampoco lo necesitaban, quizás, ¿no? O sea, la gente que vivía en un mundo sin redes Mm. no necesitaba esas cosas. Ahora, ¿qué necesitará la gente que vive en el mundo del metaverso? La gente iba y se gritaba en el estadio, José, ahora ya no hay ni siquiera hay fútbol. La gente se desquitaba en el estadio gritando al árbitro, al Es menos. loco cómo está cambiando el mundo, ¿no? Mm, No sé. Pero igual, de manera editorial posiblemente sea así, ¿no? O sea, termines escribiendo tú quizás de acá a 20 años para el libro, para el metaverso, y la presentación sea en el metaverso, ya no sea en el mundo real. alucina. ¿Te imaginas una Va a presentación en el pasar, va a metaverso? pasar. O sea, hay músicos que van a lanzar lanzamientos en el metaverso. Ya ha habido gente que ha hecho presentaciones, sea como para redes, más que para... Antes de la pandemia, ¿no? Pero digamos que Claro. eso va a ser la normalidad porque eso es lo que la gente quiere ver. O sea, ya no te van a ver a ti, sino van a ver a un tú con dos orejas de gato gigantes y no sé qué. O sea, eres el personaje, ¿no? Buena idea eso, ¿no? Yo sí, hay que crear personajes. Yo creo que ya mucha seriedad con el libro de la Guerra del Pacífico. Voy a ponerme a oreja de gato. Voy a ponerme pelo, ¿no? Pero es Crear importante el un... tema de la revisión histórica, ¿no? ¿Sabes también por qué? Porque, o sea, siento también que la revisión histórica ahora tiene un tema más de objetividad y menos de resentimiento que antes. La revisión histórica y Total. también va a cambiar, o sea, es más importante el tema social ahora, el tema de las personas, ya no tanto de los personajes, sino de, ya se entiende la historia, y eso, claro, en otros países pasó antes, pero digamos que ya se entiende la historia también de una manera más, ya lo hacían algunos, ¿no? A mi viejo lo he hecho todavía, pero a nivel Ujú. de crónica histórica reciente, se busca entender el suceso y no tanto los actores, ¿no? Eh, los actores son divertidos y son entretenidos, pero finalmente son un efecto, una causa de lo que pasó en ese momento, ¿no? O sea, un personaje no es igual de bueno o de malo en otro contexto histórico. O sea, las personas importan, pero importa más todo lo que genera
generan ellos y genera básicamente la sociedad. Una persona Mm, sola no puede hacer grandes cambios tampoco, ¿no? mm, Salvo, sí, no, y eso, ¿no? Creo que no. Si bien es que históricamente sí. leemos como que hubiera un gran héroe que nos salva de todo. Y eso también es otro tema interesante, ¿no? No hay ahora ya no existen personajes así líderes a seguir en el mundo, ¿no? Al menos en Perú no hay. Pero en el mundo, Pero creo, ¿quién ves del mundo que sea personaje así? Que Mujica es un tipo que cae bien, pero hay gente que también lo odia porque es de izquierda, pero ¿qué pero personajes? la propia prensa también de alguna manera los oculta. ¿Ah? El mismo, por ejemplo, Julian Assange es una periodista súper valiente y un personaje a seguir, pero lo ocultan bastante, ¿no? Y O lo ponen sacan, o casi como no, o delincuente. sacan, claro, sacan la otra parte, ¿no? La otra cara le acusan de violación y de no sé qué, tanto a Assange, ¿no? Claro, entonces lo tienen encerrado y tal, ¿no? Un poco Mm. así, o sea, también la prensa juega un rol importante al no crear figuras que puedan ser Pero, revolucionarias, ¿no? pero tampoco crean a los Ah, otros, ¿no? Tampoco crean a los que les conviene, ¿no? Porque estoy pensando pero, qué liderazgo hay últimamente a nivel, ya, no Perú, porque es más complicado, pero a nivel global. pero, por ejemplo, tratan de hacer de como de un gran estadista la imagen de Obama, ¿no? Como si hubiera sido un gran presidente y cada vez que él sale es todo un asunto, ¿no? O Mm. sea, lo tratan de poner, pero claro, es una figura que no lo es para nada, lo tratan de hacer, ¿no? Claro, el Nobel de la Paz. Es Nobel, imagínate, pues, Obama Nobel de la Paz. Al final creo que hasta el mismo Trump se metió en menos guerras que Obama, ¿no? O mató menos gente como presidente de Estados Unidos Es que verdad. Obama, Trump. Es increíble. Eh, pues yo empecé estudiando teatro a los 16 años en, en un grupo de teatro en Ecuador, un grupo de teatro que se llama Contra el Viento, que lo dirige hasta ahora Patricio Vallejo. Y ahí pues era un taller largo, un taller prolongado, ¿no? Y ahí yo llevé pues 2 años, y en esos 2 años pues fue la formación, digamos, formación de taller, ¿no? Digamos, una pequeña compañía de teatro.